Un minuto sobre las 8 de la tarde, hora central europea. Tenemos Papa, vemos Papa. Es el cardenal Robert Francis Prevost, elegido pontífice católico romano, el primer Papa procedente de Estados Unidos. Por cierto, Donald Trump ya ha reaccionado y dice que, bueno, que se siente muy feliz de que exista un Papa estadounidense, el primero de la historia, un posible puente entre dos tendencias, el sector más moderado y el sector algo más duro de la Iglesia. Así que hablaba de tender puentes en su discurso, en esas primeras palabras que, como nos decía el sacerdote Evaristo de Vicente, pues salen del corazón, y sorprendía la cercanía, la afabilidad con la que se dirigía a su audiencia, a esa gente, a esos ciudadanos ahí en la Plaza del Vaticano que saludaban con efusividad hacia el balcón de la Basílica de San Pedro. Prevost, de 69 años, ha elegido el nombre de León XIV para su pontificado. Ha sido recibido, como decimos, por esos miles de fieles que lo vitoreaban cuando ha aparecido y ha salido a ese balcón con las vistas a la Plaza del Vaticano para ser presentado al mundo y también dar esa bendición Urbi et Orbe. Decía: la paz esté con vosotros. Paz ha sido una de las palabras más repetidas en su discurso. No hemos contado cuántas veces, pero desde luego han sido unas cuantas. Entre algunas de las palabras que destacábamos, él hablaba de buscar una iglesia misionera que construyera puentes, que dialogue, que esté siempre dispuesta a recibir a todos quienes lo necesiten, que busque el diálogo, y decía: a todos vosotros, hermanos y hermanas, pues queremos ser para vosotros una iglesia que camina, que busca la paz, la caridad y dar servicio a quienes sufren. Bueno, pues como decimos, se convierte en el primer Papa estadounidense, en el Papa 267 de la historia, con ese nombre de León XIV. Ha tenido también unas palabras en memoria y agradecimiento al Papa Francisco. Bien, primeras reacciones, ¿qué sabemos del Papa o cuáles son las sensaciones primeras que ha despertado en esa primera comparecencia ante el mundo? Diego Alonso de las Heras, jesuita, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Diego Alonso Las Heras, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Perdón, pero estoy ahora mismo cerca de la Plaza de San Pedro y pueden oír perfectamente las sirenas. Bueno, más ambiente, más ambiente. De la plaza. No yo más nada. O menos le oigo, espero que no afecte mucho al sonido. Por el momento escuchamos muy bien, hay que decir que muy buena calidad del teléfono, porque aísla muchísimo el sonido. Con que nos pues nos escuches bien, Diego, nosotros perfecto. Bueno, un poco, cuéntanos cómo está siendo, ¿no? La sensación. Entendemos que el murmullo, la celebración, la fiesta, el jolgorio está siendo máximo en estos momentos, ¿no? Veíamos como los fieles saludaban, vitoreaban, se les veía con las caras emocionadas. ¿Cómo se ha vivido el ambiente, la recepción del nuevo Papa? Bueno, el ambiente es impresionante, más allá de lo que se puede ver, que es lo que se ve a través de las cámaras en la Plaza de San Pedro, porque primero lo que empieza a pasar es que empiezan a sonar todas las campanas de Roma, y yo, que no estaba en la plaza, porque estaba trabajando en la Universidad Gregoriana, porque también doy clases allí, pues lo primero que he hecho es dejar todo y salir corriendo. Me monté una bicicleta estas de pago y era pues como una estampida del oeste, pero en este caso íbamos todos hacia la Basílica de San Pedro, hacia la Plaza de San Pedro. Luego, pues la expectación de ver la plaza llena de gentes verdaderamente de todo el mundo, y por fin pues que se anuncie el nombre de quién es, que de nuevo ha sido una sorpresa. Vamos, salía un poco en las quinielas, pero no deja de ser una novedad, porque pues es la primera vez que hay un papa de Estados Unidos. Hay que decir que es un papa de Estados Unidos con pasaporte peruano. Hay que decir que es un papa de Estados Unidos con pasaporte peruano. Y bueno, pues luego las palabras que ha tenido. Desde luego, sorprendía. Sí que es cierto que figuraba en las listas, ¿no? En esa famosa lista de la que siempre se habla, pues bueno, de los nombres que pueden salir, aquellos que suenan, bueno, con más fuerza, pero sí que es cierto que se hablaba especialmente de Parolin, del italiano, y también de Tagle, que podría haber sido el primer papa asiático. Parecía que eran los dos grandes favoritos. Sí, y se decía de hecho que si hoy ya conocíamos papa, quizás era porque se trataba de uno de ellos dos, pero finalmente hemos tenido ese pequeño
pequeño punto de sorpresa. Diego, mencionabas el carné, ¿no? También de español, hispánico, que tiene este nuevo papa, de nuevo un papa que habla español, además ha obrado en misiones en Perú. Se ha dirigido, Exacto, ha hablado en italiano, como es costumbre, en latín, evidentemente para hacer esa bendición Urbi et Orbi, pero luego ha hablado en español, no ha hablado en inglés, a pesar de ser estadounidense. Ha hablado unas palabras, ha dicho unas palabras, cuando no ha hablado en italiano o en latín, que serían las lenguas, digamos, oficiales, no ha usado el inglés, sino que ha usado el español, porque es un hombre que ha llegado a Roma desde Perú y que, como digo, no es que ha estado en Perú, es que tiene pasaporte de Perú, tiene pasaporte de Perú. Entonces, claro, porque él ha sido obispo en Perú. Y para ser obispo en Perú uno tiene que tener pasaporte peruano. No puede ser obispo si tiene pasaporte solo, por lo menos, de otro país. Desde luego, tiene pasaporte peruano y eso, de alguna forma, también nos da cierta sensación de continuidad respecto también a las propias raíces del Papa Francisco. Bueno, yo creo que hay muchas continuidades. Uno que es americano en su conjunto. Uno era de la América más bien lo más meridional que se puede, y este hombre es de una América no solamente del norte en general, sino que dentro de la América del Norte, muy del norte, porque este hombre es de Chicago, no es de Florida, por así decirlo. Tiene otra continuidad y es que es religioso, es decir, Papa Francisco fue el primer papa religioso en más de siglo y medio, y ahora 2 veces seguidas han elegido un religioso. Desde luego tiene esas 2 cualidades. Tiene unas cualidades que creo que le permiten poder desempeñar su función muy bien, que esas no las tenía particularmente el Papa Francisco, aunque tampoco le faltaban, y este hombre ha sido general de la Orden de los Agustinos, y por lo tanto ha sido un hombre que uno de los trabajos que hacen los generales de las órdenes y congregaciones religiosas es viajar por el mundo, porque tienen que visitar el mundo entero. Entonces este hombre ya ha visitado el mundo entero, entonces ciertamente tiene una serie de cualidades que yo creo que le permiten ser un buen papa. Luego he de decir, yo que me dedico a enseñar aquí en Roma moral social y doctrina social de la Iglesia, a mí me gusta particularmente que haya elegido León XIV, porque lo pone en conexión con León XIII, que es el papa de la Rerum Novarum, y que es el papa que inicia lo que llamamos hoy en día la doctrina social de la Iglesia. Pienso que cuando ha elegido ese nombre no ha sido por pura casualidad, sino que ha sabido muy bien a quién un poco se estaba enlazando, porque muchas veces cuando los papas eligen un nombre que ya ha habido, porque bueno, estuvo Juan Pablo I y II, y Francisco, que han usado nombres que no tenían antecedentes, por así decirlo. En el caso de este hombre, yo supongo que el elegir León XIV es hacer un guiño a León XIII, que es el papa, como digo, de la Rerum Novarum, que inicia lo que hoy en día llamamos la doctrina social de la Iglesia. Muy, muy curioso también, es una lectura especialmente interesante en un momento en el que nos estamos intentando aproximar lo máximo posible a sus inquietudes, adelantarnos a cuáles pueden ser sus voluntades, su obra, el legado que quiera y pueda dejar, porque ahora mismo también tenemos que tener en cuenta que con la llegada de un nuevo papa se abre una nueva era para la Iglesia, y va a ser muy importante la actitud con la que tome el liderazgo de una Iglesia ahora mismo no sé cómo podríamos calificar el momento que está viviendo, cómo podríamos definirlo, porque él además ha hablado mucho de tender puentes. Sí, vamos a ver, esto es un poco titular periodístico que, como todo, tiene su sentido y al mismo tiempo pues no acaba de describir bien toda la... Pero yo diría, por lo que él ha dicho y por lo que sé de él, es un hombre que se identifica en su conjunto con el proyecto de Francisco. Es un hombre que, por otro lado, como por carácter, es menos sorprendente, porque Papa Francisco pues muchas veces dejaba descolocados a sus mismos colaboradores. Seguramente yo creo que este Papa podrá tomar muchas de las intuiciones del pontificado de Francisco, y si no, nos explica por qué lo ha citado 2 veces, porque los papas normalmente cuando se asoman a la logia de las bendiciones la primera vez no hablan mucho de su predecesor. En otras circunstancias sí, pero los papas cuando se asoman para saludar
al pueblo congregado en la plaza y dan la bendición Urbi et Orbi, no suelen hablar mucho de su predecesor. Este lo ha hecho, lo cual a mí me induce a pensar que más bien con por lo menos puntos esenciales o puntos centrales del proyecto del Papa Francisco se identifica. Por otro lado, pues yo pienso que por carácter pues va a ser en ese sentido menos sorprendente y sí, pienso que va a ser menos sorprendente, seguramente más metódico. Él además otra cosa que tiene, él era hasta hace unas horas era el prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, él, aunque ha estado poco tiempo en Roma, pero el tiempo que ha estado en Roma, su tarea ha sido ir nombrando nuevos obispos, lo cual también le da un conocimiento de la Iglesia Universal muy particular, cosa que pues probablemente otros, incluso cardenales de la curia, no tienen tanto, pues porque eso por su trabajo no se tienen que ocupar de esas cosas. Este hombre, incluso su trabajo en la curia era un trabajo con una visión particularmente universal, más que a lo mejor otros dicasterios de la curia. Desde luego, hay una cosa que ahora destacabas, Diego, que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Las menciones al Papa Francisco. Esto también pues da esa cierta sensación de continuidad, un guiño también o un agradecimiento, una forma de recordar a quien pues ha podido ahora marcar una huella importante. Nos decías, ¿no? Es un hombre que se identifica con ese proyecto de Francisco. Vamos a ver qué expectativas podemos manejar. Sabemos que es muy pronto, que es muy precipitado, pero bueno, ¿qué tipo de expectativas podrían empezar a manejarse ahora en torno al nuevo Papa, al Papa León XIV? Bueno, yo creo por de pronto que luchar por la paz va a ser una cosa que haga muy intensamente, no porque sus antecesores no lo hayan hecho, por Dios, pero quiere decir que indudablemente cuando ha citado tanto se ve que es un tema que le preocupa, también porque justo en este momento el mundo está particularmente tenso y tensado. Entonces no me extrañaría que todo aquello que desde la Santa Sede puedan ser iniciativas que favorezcan la paz entre los pueblos, no me extrañaría que le diera una cierta prioridad, porque además, como digo, es un hombre que yo creo que es una cualidad buena para el mundo que nos toca vivir. O sea, los papas son pontífices porque tienen ese título que, bueno, que lo asumieron, se lo quitaron al Imperio Romano, porque también fue Pontifex Maximus Julio César, que no era católico, ni cristiano, porque Cristo no había nacido. Pero es un hombre que sabe tender puentes porque los ha tenido que tender, porque ha tenido que ser un estadounidense que vive en Perú. Y todos sabemos, pues por ejemplo, los recelos que en Iberoamérica causa los Estados Unidos, bueno, pues por lo que ha sido la historia. Sí. Y este hombre parece que ha sido capaz de tender puentes y no dejar que los recelos que pudiera haber contra él le impidan hacer su trabajo. No me extrañaría que él pudiera en este caso ser capaz de verdaderamente tender muchos puentes. Es un hombre que sabemos que los idiomas no se le dan mal. Eso también ayuda, porque no es lo mismo comunicarte con alguien a través de traductor que poder comunicarte con alguien en su propia lengua. Eso tendría que ayudar en principio. Entonces me parece que desde luego va a ser un buen pontífice en el sentido más etimológico de la palabra. Luego, bueno, yo creo que para la paz siempre es bueno que la gente viva en justicia, que ha sido otra cosa que la ha mencionado. Entonces no me extrañaría que también en algunas cosas de su pontificado, bueno, pues subrayara, diera visión, lo cual supongo que quiere decir que a mí me hará tener que explicar a mis alumnos cosas nuevas, pero bueno, para eso estamos. Bueno, para eso estamos, y desde luego, para aprender siempre estamos a tiempo. Me ha gustado lo de que será un buen pontífice en el sentido más etimológico, y es que efectivamente tiene origen latino, pontifex, que significa constructor de puentes. Así que vamos a ver si efectivamente ese es el legado que pueda dejar una persona cuya experiencia ya le ha obligado a tender puentes, a navegar entre dos aguas y manejarse en esas marejadas que a veces pueden ser algo más agresivas. Bueno, vamos a estar a la espera, expectantes en un día histórico. León XIV, prévost de origen americano, en este caso norteamericano, estadounidense de Chicago,
y vamos a ver cuál es el legado. La primera impresión ha sido efectivamente de una persona con esa voluntad de unidad, de tender puentes y con un claro legado que recoge ahora del Papa Francisco. Diego Alonso Las Heras, jesuita, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchísimas gracias. Gracias por traernos también el rumor desde la Plaza del Vaticano de todo lo que se está viviendo ahí. Un placer. Gracias a vosotros.